Bueno, buenas tardes. Vamos a grabar la clase Recordar, Repetir, Reelaborar. Hubo muchos que no se pudieron conectar, tuvieron problemas en la conexión. Hay otros compañeros que me han informado que no se escuchaba bien, que había interferencias, así que bueno, con el objetivo de que todos tengan acceso a la primera clase, acá va la grabación. Otra duda que quiero aclarar es en relación a las clases virtuales. Bueno, en principio la información que la universidad nos da es que durante todo el mes de abril van a ser clases virtuales, así que todos los jueves de abril vamos a tener estos encuentros. Y recuerden que el próximo jueves va a ser feriado, pero habilité un foro para que podamos debatir acerca del texto que vamos a trabajar hoy. Bueno, comenzamos. Recordar, repetir, reelaborar es un texto del año 1914 para que podamos ubicarnos históricamente. Lo van a encontrar en el tomo 12 de Amor Ortu, de las obras completas de Freud. Es la página 145. Ahí van a encontrar. Lo tienen en los módulos, el tomo 12, para que ustedes puedan acceder al texto. Recordar, repetir, reelaborar forma parte de una serie de textos donde Freud nos va a dejar planteada la técnica psicoanalítica. Digo una serie de artículos porque también de la técnica psicoanalítica va a hablar en orden cronológico en 1912, en Consejos al médico, en Dinámica de la transferencia. En 1913 tenemos sobre la iniciación del tratamiento. En 1914 es este texto que vamos a trabajar, Recordar, Repetir, Reelaborar. Y en 1915 puntualizaciones sobre el amor de transferencia. En este texto en particular vamos a observar cómo Freud nos orienta a ciertos fines u objetivos del análisis que tienen que ver con la rememoración, la abreacción, la elaboración de aquello que se repite y de la compulsión a la repetición, también de las formaciones del inconsciente, de la resistencia y de la transferencia. Hay conceptos que ya vienen trabajando en Clínica 1, resistencia, transferencia, abreacción, que vamos a hacer un repaso de todas maneras, y otros nuevos que aparecen, ya que en este texto Freud va a hablar por primera vez de la compulsión a la repetición y de la reelaboración. Partimos del título, recordar, repetir, reelaborar. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es el recuerdo? ¿Qué es la repetición? ¿Y qué es la reelaboración? Así que vamos a empezar por el recuerdo. Cuando Freud en sus inicios estudia al sujeto psíquico, lo hace a partir de los neuróticos. Y él empieza a estudiar la función psíquica de la memoria a partir del olvido. En este texto, sobre todo en la parte de recuerdos encubridores, Freud empieza a trabajar los distintos olvidos. Y él se da cuenta que el olvido tiene un fin y tiene un propósito donde el sujeto se encuentra implicado. Pongamos un ejemplo. Si un sujeto sospecha que presenta alguna enfermedad grave, por un lado va a estar la voluntad consciente de querer ir al médico, pero por otro lado aparece el deseo inconsciente de no querer saber nada de aquello que el médico le va a transmitir, y es muy probable que se produzca el olvido. Estamos hablando del inconsciente. Tengamos en cuenta que Freud trabaja con dos memorias. La memoria consciente, a partir en la cual tenemos accesibles los recuerdos, y una memoria inconsciente, donde en sus inicios no tenía conceptualizado el inconsciente,
sino que hablaba de estado segundo de conciencia o grupo psíquico separado. Entonces, hay ciertos contenidos que se encuentran en el inconsciente. Y nosotros sabemos que de esos contenidos que están en el inconsciente, algunos tienen acceso a la conciencia, que es aquello que se ha reprimido secundariamente, pero otros recuerdos que no son posibles de acceso a la conciencia. Podemos pensar en aquello que ha caído bajo la represión primaria. Cuando Freud inicia su trabajo de estudio sobre la histeria junto con Breuer, van a encontrar un capítulo que es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, y Freud ahí nos va a plantear que el histérico, la histeria, sufre de reminiscencias. Cuando habla de reminiscencias estamos hablando del recuerdo. Y él planteaba que el trauma psíquico, o más bien su recuerdo, actuaba como un cuerpo extraño. Entonces Freud llega a la hipótesis de que los síntomas histéricos iban a desaparecer inmediatamente y definitivamente cuando se podía conseguir con toda claridad despertar el recuerdo provocador de ese trauma, pero también junto con él el afecto concomitante, el afecto asociado a ese recuerdo. En este sentido es que aparece otro concepto que es el de abreacción. Cuando hablamos de abreacción estamos haciendo referencia a una descarga por reacción. Entonces, Freud decía que este afecto ligado al recuerdo se podía eliminar definitivamente o debilitar cuando el sujeto podía darle expresión verbal a ese suceso traumático. Y entonces el afecto quedaba debilitado o desvanecido. Un afecto que, al no dar la expresión verbal, había quedado estancado. Entonces, en este punto pensemos que Freud planteaba que el enfermo no disponía de todos los recuerdos en su memoria, que había ciertos recuerdos que no eran accesibles. Entonces, él empieza a concluir que el contenido del ataque histérico es el retorno de un recuerdo inconsciente. Entonces, si logramos, dice Freud, traer ese recuerdo a la conciencia normal, el histérico cesaba de producir ataques. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que Freud venía planteándose todo un camino en búsqueda de ese recuerdo traumático que había caído bajo la represión y que se convertía en patógeno en su retorno a lo reprimido. Hasta acá un poco puntualizaciones acerca del recuerdo. Pasemos ahora a la repetición. La repetición es un concepto que Freud lo empieza a trabajar, lo empieza a conceptualizar en 1914. Y el origen de esta conceptualización era de orden técnico. Freud ya no recibía solamente a pacientes histéricas, y los nuevos pacientes, él notaba que no podían recordarlo todo, que había ciertos recuerdos que no tenían acceso. Entonces, Freud ahí nos plantea, y es una frase que la van a encontrar acá en el texto, es que hay un límite para recordar. Y otra dificultad que encontraba Freud en estos pacientes es que ponían en escena, actuaban fuera del marco del análisis en su vida ciertos acontecimientos dolorosos. Entonces, que se vinculaban, por supuesto, a su vida. Y Freud aquí nos va a decir que aquello
que no se puede recordar, retorna de otro modo y retorna mediante la repetición. Cuando hablamos de repetición, tenemos que hablar de una propiedad de la cadena significante. Tengamos en cuenta que el inconsciente está compuesto por significantes. Cuando decimos significantes, decimos representantes. Y que cuando el sujeto está en análisis, el escenario donde esta repetición se va a ejercer, se va a desplegar, va a ser en la transferencia. Entonces, la repetición es un significante que insiste y con este acto viene a satisfacer un modo pretérito con la figura del analista. Es decir, que satisface en un acto presente un modo de satisfacción pretérito. Por eso es que este significante viene a insistir. Vamos a ver un ejemplo, a ver si nos queda más claro. Tomemos el historial de Dora. Freud allí trabaja y nosotros podemos quizás pensar que el significante que se repite es el de padre, porque Freud allí ubica la repetición a partir de la actuación de recuerdos y de fantasías pretéritas en transferencia. Entonces, Freud llega a la conclusión de que Dora lo abandona a Freud de igual manera que Dora se había sentido engañada por el señor K. Se venga y abandona a Freud como se creyó haber sido abandonada y engañada por el señor K. Tengamos en cuenta que lo que acá se le escapa a Freud es la resignificación que estaba ejecutando Dora del complejo de Edipo con el señor y la señora K. Los histéricos toman a los padres del otro. Entonces, en esta primera introducción a la temática de la repetición, a partir del concepto de transferencia, es que vemos cómo se repiten rasgos antiguos y reacciones infantiles sobre la figura del analista. Y Dora actúa en transferencia aquello que su psiquismo no había podido elaborar. Entonces, la transferencia es la primera forma en que la repetición es entendida por Freud, donde un hecho del pasado se desplaza al presente y se pone a disposición para su trabajo analítico. Ustedes van a encontrar acá en el texto, en la página 152, que Freud va a decir lo siguiente. El analizado no refiere a acordarse haber sido desafiante o incrédulo frente a la autoridad de los padres, en cambio se comporta de esa manera frente al médico. Lo que podemos pensar acá es que aquello que se repite es un comportamiento. El comportamiento de ser desafiante e incrédulo frente a la autoridad. Y con esta repetición de este comportamiento incrédulo, con este comportamiento desafiante, estamos viendo que el sujeto se ubica en un modo de satisfacción con aquel primer objeto pretérito. Se satisface mediante un reencuentro con el primer objeto de satisfacción. Entonces, estamos ante la idea, repito, de que el inconsciente está directamente relacionado con las fuerzas del deseo. Y es en el inconsciente donde se aloja algo del orden pulsional que va a buscar satisfacerse en un nuevo tiempo.
Acá Freud también van a encontrar que contrapone la repetición con el recuerdo en transferencia y nos va a decir que el recuerdo va a tomar la forma de la acción. El recuerdo toma la forma de la acción. Acá en el texto vamos a encontrar que lo dice de la siguiente manera. El analizado no recuerda nada de lo olvidado y reprimido, sino que él actúa. No lo reproduce como recuerdo, sino como acción. Freud nos dice que lo que se repetía, acá pensaba en este punto, en 1914, pensaba que lo que se repetía se podía ligar. Entonces, había que hacer advenir este recuerdo para que aquello que se recordaba se actualice en el presente y así se pudiera trabajar. Desplazamiento del pasado en el presente. Entonces, lo que se podía recordar se podía ligar. Esta era la idea que tenía Freud en 1914. Ahora, una cuestión a tener en cuenta es que no es lo mismo la repetición que la compulsión a la repetición. Para hablar de la compulsión a la repetición, nos tenemos que trasladar en 1920. Recién en 1920 vamos a encontrar este concepto de compulsión a la repetición, no acá en 1914. Entonces, cuando escribe en 1920, más allá del principio de placer, Freud empieza a observar hechos de la vida cotidiana como el Fordá, las neurosis de guerra, donde hay una insistencia de este trauma del accidentado, unas pesadillas que se repetían. Y Freud empieza a pensar que el sujeto se ubicaba en episodios dolorosos y planteaba que si esta era la forma en que retornaba el retorno de lo reprimido, ya no podía seguir pensando que este retorno de lo reprimido iba en búsqueda de un placer, sino más bien en un más allá del principio de placer. Entonces, Freud llega a discernir un modo de funcionamiento psíquico al suponer la existencia de una pulsión de muerte y descubre que esta pulsión de muerte lo lleva al sujeto a un registro que no es el del placer, porque lo lleva a repetir algo que nada tiene que ver con su deseo, nada tiene que ver con la satisfacción, ni con el principio de placer. Entonces, acá es que Freud empieza a unir por primera vez las ideas de repetición, que es la que trabaja en 1914, y de compulsión. Compulsión como aquello, pensémoslo, como aquello insistente, como el constante retorno de lo mismo. Y al vincular estas ideas, nos da el concepto de compulsión a la repetición. A mí me gusta mucho la definición que da Laplanche y Pontalis de compulsión a la repetición, y él lo va a definir como un proceso inconsciente y como tal indominable que lo llevan al sujeto, lo obligan a reproducir secuencias. Cuando dice secuencias, hace referencia a actos, a sueños, a pensamientos, que en su origen generaron sufrimiento y que han conservado su carácter doloroso. Entonces, pensemos a esta compulsión a la repetición como una fuerza pulsional, como una irrupción pulsional que produce la repetición del dolor y que repite algo que no logra ser ligado al campo de las representaciones. Entonces, Freud acá nos trae la idea
la hipótesis más bien, que cuando el sujeto le ocurre algo que no puede integrar al campo de sus representaciones y que tampoco puede abstraer del campo de la conciencia reprimiéndolo, entonces ese acontecimiento tiene el valor de trauma y exige este trauma ser simbolizado mediante esta operación de repetición fallida. Se repite con la intención de ser ligado, pero esta tarea es vana y se repite sin cesar. Entonces planteamos que Freud tenía esta hipótesis de aquello que no se podía ligar y asociar al campo de las representaciones, producía esta compulsión a la repetición con ese intento de ligarse. Entonces, acá ya nos aparece el otro concepto que forma parte del título de este texto, que es la reelaboración. La reelaboración se lleva a cabo bajo el marco del tratamiento psicoanalítico y bajo transferencia. La reelaboración se efectúa en el trabajo analítico y bajo transferencia y consiste en que el analizado pueda derivar esta investidura traumática en la cadena representacional. Y le va a permitir la reelaboración integrar una representación que le es provista por el analista. Una representación provista por el analista, por ejemplo, puede ser una interpretación o puede ser una construcción, que es un concepto que vamos a ver en otro texto más adelante, y puede incorporar esta nueva representación provista por el analista y asociarla con el resto de sus representaciones. Y con esta finalidad se va produciendo el desgaste psíquico, por lo cual este trauma pasa a adquirir otra significación para el sujeto. Hay otro concepto que es diferente del de reelaboración, que es el de elaboración, es distinto. La elaboración es un trabajo espontáneo que efectúa el aparato psíquico cuando genera la integración del exceso de excitación del psiquismo y va a producir conexiones entre ellas. Es un proceso de inclusión de representaciones en la asociación. Un ejemplo puede ser el trabajo de duelo, donde puede ligar la investidura del objeto que no está. Retomemos lo que veníamos planteando de la reelaboración. Para que el sujeto pueda integrar esta representación provista por el analista y pueda efectuar asociaciones para lograr ligar la investidura traumática, es necesario que se produzca el vencimiento de las resistencias. Entonces acá ya tenemos que hablar de otro concepto que ustedes ya lo conocen, que es el de la resistencia, que lo trabajaron en Clínica 1. Brevemente lo que podemos plantear como para refrescar este concepto es, y también voy a tomar una definición de Laplanche y Pontalis, quienes definen a la resistencia como un proceso que se da durante la cura psicoanalítica y van a denominar resistencia como todo aquello que en actos y que en palabras del analizado se opone el acceso de éste a su inconsciente. Es un obstáculo para el esclarecimiento de los síntomas, para la cura misma y durante la cura esta resistencia es generada por los mismos sistemas y estratos que en su momento habían generado la represión.
y es un conjunto de sucesos que traban las asociaciones, ¿no? E incluso llevan al sujeto al silencio. Cuando el sujeto puede acceder a su recuerdo, se abren, se ramifican, el yo se ramifica y puede apropiarse del antes de su existencia, de una historia anterior donde puede reconocerse. Es importante también que, ya que hablamos de resistencias, refresquemos las 5 resistencias que plantea Freud. Entiendo que ya las trabajaron, las pueden encontrar en Inhibición, Síntoma y Angustia. Freud va a plantear que hay 5 resistencias. 3 pertenecen a el yo y las otras 2 pertenecen al ello y el superyo. Las resistencias del yo responden a la pulsión de vida y al principio de placer porque vienen a resguardar al sujeto de lo intolerable. Y podemos clasificar, más bien Freud clasifica a las resistencias del yo como la resistencia de represión, la resistencia de transferencia y el beneficio secundario del síntoma. La resistencia de represión tiene que ver con todo aquello que el sujeto hace para mantener la represión. Por ejemplo, llegadas tarde, o faltas, o que quiebre la regla fundamental. Luego, la resistencia de transferencia, que al igual que la anterior, consiste en impedir el acceso de lo reprimido a la conciencia. Y acá el analizado va a hacer foco sobre representaciones que forman parte del analista. Por ejemplo, preocuparse por la vida cotidiana de su analista. Son todas ideas entonces que obturan la emergencia de lo reprimido. Y después el beneficio secundario de síntoma, que está al servicio del narcisismo, porque es una ventaja secundaria del síntoma. La ventaja primaria del síntoma es aquello que hizo que el síntoma se conformara. En este caso, surge el beneficio secundario del síntoma cuando el síntoma ya está instalado. Y lo que genera es que este síntoma deje ser una molestia para el yo y entonces se va a convertir en ego sintónico y puede dar explicaciones racionales a sus síntomas. Por ejemplo, un obsesivo que se lava muy frecuentemente las manos, la explicación que puede dar es, bueno, estoy eliminando las bacterias. Dijimos también que tenemos resistencias del ello y resistencias del superyo. Estas resistencias responden a la pulsión de muerte y llevan al sujeto a una tendencia de auto o heteroagresión y son mucho más difíciles de vencer y se presentan en pacientes más graves. La resistencia del ello es la compulsión a la repetición, que ya trabajamos. La resistencia del superyo es el sentimiento de culpa y la reacción terapéutica negativa. Cuando hablamos de esta resistencia, partimos de la base que el sujeto se le presenta una necesidad de castigo, donde el yo se siente culpable y no sabe por qué. Y entonces, inconscientemente, debe ser castigado. Entonces lo llevan a este sujeto al padecimiento, al sufrimiento, a la enfermedad. Y clínicamente lo detectamos como la reacción terapéutica negativa, ¿no? Que es una manifestación clínica donde cuando se está avanzando en el tratamiento,
aparece esta resistencia, que es la reacción terapéutica negativa, para frenar el proceso. Es una intolerancia al proceso de la cura. Y el sujeto empieza a agravar sus síntomas. Hasta acá lo que planteé fueron ciertas aclaraciones de conceptos para que ustedes puedan seguir el texto. Ahora voy a efectuar algunas puntualizaciones de este texto para que no se les escape. Entonces, Freud empieza el artículo efectuando una recopilación de los distintos momentos que fue atravesando la técnica psicoanalítica. En 1914 estamos ubicados en la primera tópica y Freud, hay un primer momento que es el de la catarsis, que es una etapa de unión con Breuer, donde utilizaba la hipnosis. Después pasa un segundo momento, que es la implementación de la asociación libre, y un tercer momento, que es la técnica actual, donde Freud agrega que el médico es quien va a renunciar a enfocarse en un momento en particular. Brevemente, en la primera época de la técnica, dijimos que tenía que ver con la catarsis y la hipnosis. En este momento, Freud pensaba a la técnica de manera tal que el objetivo era dirigirse al momento de la génesis del síntoma, al momento donde se despertó el suceso traumático. Y entonces utilizaba el primer método psicoanalítico, que fue la catarsis, donde a partir de la catarsis, en esta técnica se hacía al sujeto reproducir la situación que había dado origen al síntoma. Y esta revivencia de la situación traumática, a partir de hacer reproducir los procesos psíquicos, hacían que se liberara el afecto olvidado o estancado, dijimos antes. Y esto producía el restituir al sujeto de la movilidad de sus pasiones. Entonces, el objetivo en ese momento era recordar y reaccionar. Freud acudía al auxilio del método hipnótico para poder alcanzar a ese recuerdo. Cuando hablamos de la hipnosis, pensémoslo como un estado modificado de conciencia que es artificial y que es transitorio, donde se caracteriza porque el hipnotizado tiene una marcada susceptibilidad y este hipnotizado está en una posición pasiva frente al hipnotizador que está ubicado en una situación activa. Entonces, con el correr del tiempo, Freud se da cuenta que al despertar de la situación hipnótica, el sujeto no recordaba y no se podían vencer las resistencias tampoco. Por lo cual pasa el segundo momento, donde el segundo momento daba lugar a la emergencia de las ocurrencias espontáneas del paciente. Estamos hablando de la asociación libre, donde el analizado colige el inconsciente venciendo las resistencias. Colige el inconsciente a partir de estas ocurrencias espontáneas, venciendo las resistencias y mediante el método interpretativo hacer consciente lo inconsciente. Pero todavía en este momento Freud estaba, en realidad el analista estaba focalizado en el momento de la formación de síntomas, por lo tanto la escucha era focalizada.
Por eso después se pasa al tercer momento, donde lo que Freud va a agregar es, bueno, a ver, para el paciente la asociación libre con la implementación de la regla fundamental, y la contrapartida tenía que ser la atención flotante, donde el analista renuncia a hacer foco en un momento en particular y tenía que conformarse con lo que el paciente iba trayendo cada vez. Entonces, este método es el actual, dijimos, mediante el arte interpretativo, hacer consciente lo inconsciente, venciendo las resistencias. Y lo que podemos agregar es que también exploramos las formaciones del inconsciente trabajando con el material que las resistencias nos trae. En este momento, en 1914, la cura se apuntaba a lo siguiente, y dice así: en términos descriptivos, la meta tenía que ver con llenar las lagunas del recuerdo. En términos dinámicos, vencer la barrera de la represión. Más adelante, Freud, en la segunda tópica, Freud le agrega el análisis del yo y del ello, por eso es que Freud planteó donde yo era, yo ha de advenir. Hay otro concepto que ustedes tienen acá, que es el de recuerdo encubridor. Freud acá con el recuerdo encubridor trabaja distintas formas de olvidos. Entonces, tengamos en cuenta que acá nos está hablando Freud entonces del olvido, del recuerdo y de la memoria. Y que en el adulto normal, nos dice Freud, van a conservar en su memoria lo importante y lo nimio sabemos que se descarta. Ahora, el niño no sigue esta regla, ya que puede presentarse en la memoria cuestiones de acontecimientos que no son importantes. Entonces, en recuerdos encubridores, Freud nos habla de dos grupos. Por un lado, un grupo que se generan a partir de situaciones exteriores. Y el segundo grupo va a tener que ver son puramente internas. Entonces, en este primer grupo va a ubicar a los olvidos. Entonces, primero, dice Freud, tenemos ciertos olvidos que se producen por efecto de la represión secundaria, es decir, olvidos por bloqueo. Bloqueo por represión, donde hay ciertos acontecimientos que en un momento fueron conscientes y que por formar parte de una representación intolerable se reprimen secundariamente, pero que se puede acceder a ese recuerdo que está en el inconsciente y que se reprimió secundariamente, se puede tener acceso. Por eso es que los pacientes, cuando acceden a ese recuerdo, suelen acompañar, dice Freud, con una frase tal como "lo he sabido siempre". Entonces, estas cosas olvidadas en realidad no lo están, sino que siguen vigentes en el inconsciente. Después Freud habla en este segundo grupo de otro tipo de olvido que no pueden acceder a la conciencia porque nunca fueron conscientes. Y nunca fueron conscientes porque son sucesos que acontecen anteriores a la amnesia infantil, donde el niño sujeto no tiene acceso a esos recuerdos. Y después nos va a hablar de un segundo grupo que los tenemos que pensar, dice Freud, separadamente del olvido y del recuerdo, que son las fantasías, que pueden ser pensados, las define acá Freud, como actos opuestos, en sentimientos, en asociaciones, en conexiones. Y
que esta función de la fantasía tienen que ver, bien digo, con poder transformar lo displacentero en placentero. Están al servicio del deseo, al servicio del principio de placer. Ahora, cuando el sujeto solamente se sirve de las fantasías, si se fantasea todo el tiempo, el sujeto se aparta de la realidad. Entonces, las fantasías se empiezan a poner al servicio de lo traumático y ya no pueden transformar lo ominoso, lo displacentero en placentero. Para poder hablar de una definición, trasladarles una definición de lo que es el recuerdo encubridor, lo pensamos como un grupo particular de importantísimas vivencias que se generan en épocas muy tempranas de la vida, de la infancia. Estamos hablando de épocas anteriores a la amnesia infantil, donde son recuerdos que tienen ciertas características. Primero, son recuerdos que se presentan con mucha nitidez, son recuerdos que son insignificantes en apariencia, en su contenido, son recuerdos que se caracterizan porque son muy vívidos y porque el sujeto puede verse a sí mismo en la escena, pero al mismo tiempo puede verse como un observador no participante, y que si nosotros empezamos a analizar este recuerdo encubridor, lo que descubrimos es que lo que cubren son experiencias sexuales infantiles o fantasías inconscientes. Es decir, que este recuerdo encubridor ocultan experiencias sexuales inconscientes y que contienen todo lo esencial de la vida infantil. Entonces, hay un mecanismo acá que opera, que es el mecanismo del desplazamiento, donde se conservan ciertos recuerdos que son indiferentes porque son en realidad el sustituto de otros recuerdos importantes por obra del desplazamiento. Entonces, deben su conservación no a su contenido propio, sino porque son el sustituto en la reproducción mnémica de otras impresiones que son realmente las importantes. Este recuerdo encubridor se conservan en la memoria porque no son angustiantes y lo que se nos presenta en la memoria no es la escena, sino son detalles, por lo general visuales, ¿no? Recordamos un color, recordamos un objeto que hacen a esa escena y no la escena. Lo que recordamos es lo accesorio. Lo que nos revela este recuerdo encubridor es lo esencialmente reprimido, que no puede ser abordado de la misma manera que un olvido o que un recuerdo, porque no hay asociaciones. Cuando aparece el recuerdo encubridor, el sujeto traba las asociaciones. Entonces, la información que tenemos es que el recuerdo encubridor oculta y revela al mismo tiempo algo de la amnesia infantil. Y otra cuestión importante es que cuando aparece el recuerdo encubridor no hay elaboración, sino que hay repetición. Bueno, venimos trabajando el texto recordar, repetir, reelaborar. Quiero que vean que acá en el texto Freud va a realizar una relación entre la compulsión a la repetición con la transferencia y resistencia. Lo último que hablamos es acerca de la resistencia. Vamos a refrescar un poco este concepto de la transferencia
En el capítulo 3 de Psicoterapia de la histeria, Freud va a definir a la transferencia como un falso enlace libidinal, donde el analista sustituye a otra persona. Y el sujeto, dice Freud, que entonces en el sujeto hay un enlace verdadero. El enlace verdadero es la investidura libidinal de la representación reprimida. Entonces, la transferencia es una reedición de vínculos que se repiten con el analista, donde va a volver a vivir escenas traumáticas en lugar de recordarlas. ¿Cómo relaciona Freud este concepto de transferencia con la compulsión a la repetición y con la resistencia? Va a decir que la transferencia no es más que una repetición, que la transferencia es una pieza de la repetición, donde hay un desplazamiento del pasado olvidado. Entonces, en la transferencia se va a reproducir lo traumático del vínculo con los objetos primarios. Y también, dice Freud, con otras figuras significativas de la vida del sujeto fuera del ámbito de la cura. Pero bueno, también con la transferencia se reproducen emociones amorosas, no solamente las traumáticas. Se repite también estas emociones amorosas con el objeto. Se va a repetir el holding que ya ha estado instaurado en el sujeto. Repite esta vertiente posibilitadora que ha operado en él. Acá estamos hablando de una transferencia positiva. Entonces Freud nos va a decir que si el sujeto empieza por una transferencia positiva, entonces se puede profundizar el recuerdo y los síntomas callan. Pero que si la transferencia se vuelve hostil o hiperintensa y por eso necesita de la repetición, el recordar da lugar al actuar. Entonces se va a transformar en una resistencia. Esto es cuando se reproduce lo traumático con el analista. Entonces, mientras mayor sea la resistencia, mayor va a ser la compulsión a la repetición. Entonces, cuando la transferencia es hostil y este recordar da lugar al actuar, esto pasa porque la transferencia se ha puesto al servicio de la resistencia y así aparece la compulsión a la repetición. Entonces, el enfermo se va a oponer al análisis. El paciente, nos dice Freud, trae todo el arsenal de su pasado de armas con las cuales se ha defendido antiguamente. Y Freud nos dice que es necesario arrancarle pieza por pieza. Es necesario que lo podamos reconducir a sus orígenes inconscientes. Cuando alguien queda atrapado, pasivo, frente a lo traumático, es porque no se puede salir de ellas porque se está satisfaciendo las tendencias masoquistas del superyo que lo llevan al yo a ser castigado. Y lo sacuden también con un fuerte sentimiento de culpa. Otra cuestión importante que debemos marcar y profundizar es cuando Freud nos plantea qué es lo que se repite. Él lo que va a decir es que se va a repetir sus inhibiciones, sus actitudes inviables, sus rasgos patológicos de carácter y sus síntomas. Cuando hablamos de inhibiciones, tiene que ver con las limitaciones en el ejercicio del yo,
donde este yo se ve limitado en una función y producen un conflicto que pueden o no hacer síntoma. Cuando Freud habla de las actitudes inviables, hace referencia a que se presentan todas estas actitudes inútiles del sujeto. Son tendencias afectivas que están desgajadas de lo actual, pero que tienen una tendencia a estar enlazadas a se presenta, mejor dicho, con un alto monto de investidura libidinal y pueden o no hacer síntoma. Cuando dice sus rasgos patológicos de carácter, tiene que ver con aquello que conforma su modalidad de ser y que sea cronificado. Y va en contra del sujeto durante el tratamiento, dado que repite sus síntomas. También van a ver que Freud aquí va a trabajar la neurosis de transferencia. Acá en recordar, repetir, reelaborar, alentaba a la transferencia, luego, en más allá del principio de placer, lo va a cambiar porque va a decir que no se le puede ahorrar el displacer, el ubicarse en escenas dolorosas al paciente y se fomenta la resistencia. Entonces, la neurosis de transferencia es una compulsión a la repetición en el ámbito transferencial, donde el analista lo alienta a que se repita lo traumático y que está reprimido. Es una neurosis artificial que se constituye en torno a la relación con el analista y va a representar una nueva edición de su neurosis clínica. Y su esclarecimiento conduce a el descubrimiento de la neurosis infantil. Entonces, el paciente va a repetir con el analista sus conflictos infantiles. La idea, decía Freud, es que el sujeto pueda encontrar una nueva significación frente a lo traumático en transferencia. Más adelante en el texto va a decir que cuando el paciente empieza análisis, la enfermedad va a ser una potencia actual. Dice que el sufrimiento tiene que ver con otras épocas, con algo que si bien tiene que ver con otras épocas, se le presenta en el hoy como una potencia actual. Entonces, no debemos tratar a la enfermedad como un episodio histórico, como un episodio traumático del pasado, porque este pasado traumático se va a anudar en el presente y se expresa en el presente en la vida del sujeto. Va a decir que con la nueva técnica equivale a un fragmento de la vida real. ¿Qué nos dice Freud con esto? Que es un fragmento doloroso donde el sujeto se pone de nuevo en contacto con él. Y esto puede producir un empeoramiento de la enfermedad, pero que estos empeoramientos de la enfermedad forman parte del tratamiento del análisis y van más allá de las intervenciones del analista. El analista no le puede ahorrar al paciente estos empeoramientos durante la cura. Acá está hablando de una reacción terapéutica negativa. Entonces, en el inicio del tratamiento, va a decir Freud que implica un cambio de actitud del paciente respecto de su enfermedad. Porque al principio del tratamiento el paciente se conforma con lamentarse de su enfermedad, de lo que le acontece,
al mismo tiempo la desprecia. Va a decir que en otros casos se presenta la política del avestruz. Esto quiere decir que frente al padecimiento esconde la cabeza, huye. También puede pasar que frente a lo que le pase encuentre alguna racionalidad, pero todo esto para la cura no sirve. Es necesario, dice Freud, que el paciente tenga el valor de implicarse en lo que le pasa. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Que el paciente vaya con una pregunta a análisis. Bueno, por último, el trabajo psicoanalítico frente a estos síntomas del analizante, de estas escenas pretéritas y olvidadas y esta situación traumática, deben poder llevarse a la reelaboración, es decir, que el sujeto pueda encontrar un sentido nuevo, una nueva significación. Entonces se debe poder reemplazar este retorno, esta compulsión a la repetición, por un trabajo de pensamiento, por un trabajo de poner palabras. Y a partir de que este recuerdo accede al sujeto, a la conciencia normal, el sujeto tiene acceso a una parte de su historia olvidada que le permite al yo reconocerse, y el yo se va a apropiar de su propia existencia. Hasta acá todo por hoy, seguimos en la próxima. Cualquier duda que tengan, nos escriban al mail que todos tenemos en el Canvas, en la página virtual. A disposición por cualquier consulta. Recuerden que el próximo jueves, si bien es feriado, para todos aquellos que lo necesiten, se va a abrir un foro de debate donde vamos a trabajar el texto, aquellas dudas que tengan, aquellas preguntas, todo va a estar disponible mediante ese foro. Hasta la próxima.